Nuestro campus aquí en la Universidad Nacional va a enfrentar una serie de decisiones en los próximos años que van a ser cruciales para su futuro desarrollo. De manera que hay alternativas de formas de vida universitaria, formas físicas de organización de los campus que deberían ser motivo de preocupación y de debate colectivo acerca de qué debe pasar, no solamente al interior del campus, sino del rol que tiene el campus universitario dentro de la ciudad. Esto ha sido así en muchas ciudades latinoamericanas que tuvieron junto a la Universidad Nacional, junto a este campus, el mismo sueño moderno. Me propongo con esta charla, me pasas la siguiente, abordar básicamente tres temas. Primero, las universidades y sus espacios y la noción que es norteamericana del campus universitario, de la ciudad universitaria. En segundo lugar, vamos a ver por qué la ciudad universitaria en América Latina fue un sueño moderno. Y en tercer lugar, vamos a hacer un breve paneo sobre los principales campus en América Latina, que es digamos, lo que constituirán las conferencias con expertos de cada uno de estos campus en las próximas semanas. El primer ejercicio que nosotros contemplamos en la cátedra es el de la ciudad universitaria ideal, que estaremos recogiendo al iniciar la próxima clase de hoy en 8, precisamente porque queremos tener digamos, un registro de qué es lo que ustedes tienen en mente de qué es una ciudad universitaria ideal antes de la cátedra. Y tendremos el mismo ejercicio al final de la cátedra, como ustedes podrán constatar en sus cuadernos de viaje, donde después de todos los insumos de la cátedra, volvamos a tener una imagen de cuál sería la ciudad universitaria imaginada a partir de la experiencia de la cátedra misma. Nos parece que la comparación de esos dos dibujos nos puede dar una medida de en qué medida la cátedra pudo haber influido en sus apreciaciones acerca de los campus universitarios. En la mitad va a estar el video sobre el cual el profesor Amaya nos acaba de hacer una explicación que va a ser de carácter colectivo. Bien, recuerdo esto porque al iniciar la semana entrante vamos a recoger este primer trabajo en una página de tamaño carta, una cartulina blanca, que hagan sus diagramas de qué sería la universidad imaginada. Bien, miremos las universidades y su espacio. Siguiente, por favor. Dice la leyenda que, digamos, la noción, en el fondo la universidad es un lugar donde unas personas que saben un poco más enseñan a unas que saben un poco menos. Pero la noción misma, eso que se conforma, que sería la academia, pues tiene su origen en Grecia fundamentalmente, porque Sócrates y sus alumnos hablaban, dialogaban en los jardines de Academos, que era un amigo de él, y este origen inicial de lo que podríamos llamar lo que después se constituiría en la universidad, pues tiene este origen relacionado con la naturaleza, con el jardín, con los árboles, con la idea de la conversación en un medio natural amable. Esa imagen un poco bucólica, consignada en muchos dibujos posteriores, da origen a lo que podría llamarse la cátedra, que se formaliza sobre todo en las catedrales, lugares donde se hace la cátedra, que son una serie de personas que se reúnen alrededor de un maestro, digamos, o de una persona que tiene un cierto conocimiento que desea transmitir. Es decir, estamos rodeados de un vocabulario y de una imaginería universitaria que gira alrededor de ciertas bases en el mundo griego antiguo, en el nacimiento de la filosofía griega 5 siglos antes de Cristo, que van a acompañar la noción misma de la educación superior.
Otro ingrediente que es importante en esto es, ustedes saben que la escuela aristotélica posteriormente se llamó la escuela peripatética porque se hacía caminando, es decir, la idea de que el diálogo es fundamental, el diálogo se hace caminando en senderos, se hace en medio de un ambiente natural y digamos, esto conforma la comunidad académica donde se dicta cátedra y donde se transmite un cierto conocimiento superior. El famoso cuadro de la Escuela de Atenas que pinta Rafael, que está en el Vaticano, pues muestra, 10 siglos después, muestra, digamos, cómo se concebía esta noción de transmisión del conocimiento a través de lo que sería, digamos, la madre de todas las formas de enseñanza posteriores. ¿Me pasa la siguiente? No me voy a detener en los pormenores, pero podríamos decir que la tradición europea fundamental fue hacer de algunas pequeñas poblaciones unos lugares donde se enfatizara esta transmisión del conocimiento. Digamos, la tradición europea que empieza con Bolonia, uno de cuyos casos fundamentales es Oxford, es la de una población, un pueblo entero, en el cual hay una serie de universidades, de facultades o de escuelas o de disciplinas en edificios regadas por toda la población, dándole el carácter de una ciudad universitaria. Es decir, es una población que es universitaria. Así encontramos en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en distintos lugares de Europa, hay una tradición de ciudad universitaria que, pues bueno, tiene miles de vicisitudes, pero aún hoy encontramos que hay, que para ellos una ciudad universitaria es Oxford. Nosotros estamos hablando de otra cosa. Me pasa la siguiente. La ciudad universitaria como la que vivimos hoy es un invento norteamericano. Es decir, a mediados del siglo XIX, y tiene un nombre propio, el que se la inventó tiene un nombre propio, es Thomas Jefferson, trayendo la tradición griega, remontándose a los orígenes y muy unido a la idea de democracia y de construcción de una nueva nación soberana, etcétera. Ustedes saben que la invención de los países de América, la invención jurídica, territorial y la soberanía de las naciones americanas de toda América, pues es un proceso lento que se da después de las guerras de independencia y que se va consolidando a lo largo del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, Thomas Jefferson imagina la Universidad de Virginia, que va a ser el primer campus universitario como tal, concebido. Y yo les pediría que me apagaran esta luz porque no se ven bien las imágenes y yo no necesito iluminación porque no voy a leer. Y está dentro de la vegetación, está imaginada en el campo y tiene, y tiene una serie de edificios. Al frente de cada edificio hay un jardín, hay un gran espacio central y un lugar importante que sería, digamos, la administración o la biblioteca, los servicios, digamos, comunes. La Universidad de Virginia se construye en los años siguientes y va a ser el primer campus universitario propiamente dicha. Recibe en Norteamérica la denominación ciudad universitaria, pero como ustedes pueden ver es un concepto completamente distinto al europeo, a lo que sería Oxford o lo que sería la ciudad universitaria para la tradición medieval que se prolonga a lo largo del tiempo. Pasa a la siguiente, por favor. A finales del XIX, comienzos del siglo XX, se construyen dos campus universitarios que van a ser muy importantes por muchas razones arquitectónicas entre ellas, pero también académicas, digamos, que va a ser por un lado la Universidad de Columbia en un lote muy grande de la ciudad de Nueva York, en ese momento en un lote periférico de la ciudad de Nueva York, y que va a ser algo así como una inserción verde en medio de una ciudad que está creciendo. Ya no es el campus jeffersoniano en medio del campo, es un bolsón verde
que va a ser absorbido por una ciudad en crecimiento y que tiene las características básicas de ser un jardín del conocimiento en la ciudad. La Universidad de Columbia va a estar presidida por unas grandes escalinatas, va a tener un lenguaje neoclásico en su concepción arquitectónica, va a ser la simulación del templo griego, digamos, en su manifestación física, para darle pues la dignidad que requería el conocimiento académico. Entonces, por un lado está Columbia, me pasa la siguiente, y por otro lado está la Universidad de California en Berkeley, que va a ser el otro gran campus paradigmático norteamericano, que va a ser motivo de un concurso internacional que se va a ganar un francés, Émile Bernard, que en 1899 produce este esquema de ciudad universitaria. Es una ciudad universitaria afuera, es una ciudad universitaria, por decirlo así, jeffersoniana, en el campo, muy alejada de la ciudad, que forma su propio conjunto con una serie de edificios sueltos. Va a tener una serie de elementos que van a ser arquitectónicamente, le van a dar como su identidad. Por un lado, una serie de foros o de teatros griegos al aire libre para las reuniones, y un elemento que va a ser muy importante, que es el campanili. El campanili es la gran torre central, es un elemento que tienen las plazas de renacentistas italianas, un lugar muy alto de la población, una torre suelta desde la cual se divisa el campo. Y tiene evidentemente toda una imagen simbólica. El conocimiento es el lugar donde uno se sube para ver más lejos. El conocimiento permite la visión de la distancia, permite dominar el territorio circundante. Entonces, el campanili, que va a ser también, si uno quiere, una tradición musulmana de los minaretes, y que tiene, digamos, uno podría perseguir el nacimiento del campanili, se va a convertir en un elemento muy importante de, digamos, de identificación del campus universitario o de ciertos campus universitarios. El modelo Berkeley, el modelo Columbia y el modelo Berkeley van a ser replicados de una manera casi literal y directa en América Latina. Me pasa la siguiente. En 1900, desde muy temprano, en 1908, bajo ocupación norteamericana, en La Habana, Cuba, se está planteando una ciudad universitaria. Va a ser la primera ciudad universitaria que se plantea en el continente latinoamericano, digamos. Y viene directamente, no por incidencia europea, viene por incidencia norteamericana y bajo la directa, digamos, políticamente bajo la directa ocupación norteamericana. El campus que se concibe y que se va a construir poco después va a insertarse dentro del plan general que hace, es decir, se plantea en 1908, se empieza a construir, luego en 1929 se integra dentro de un plan general de la universidad, y luego va a tener un lentísimo proceso de consolidación que termina varias décadas después. Me pasa la siguiente. Quería destacar que el elemento central que identifica esta ciudad universitaria dentro de la ciudad, el bolsón verde dentro de la ciudad, con el modelo de Columbia, está precedido por una gran escalinata que culmina en una especie de templete griego, en una reproducción muy clara de lo que Columbia significaba como modelo de ciudad universitaria en el contexto latinoamericano. Me pasa la siguiente. El otro campus universitario, también muy temprano y también por influencia e incidencia política directa norteamericana, va a ser en Puerto Rico, que como ustedes saben, poco tiempo después se va a convertir en un estado asociado de los Estados Unidos, con un régimen de dependencia, digamos, con Estados Unidos que se prolonga hasta el día de hoy. Es el campus que se plantea en San Juan de Puerto Rico, el primer campus. Que hay dos campus de San Juan de Puerto Rico, este inicial de 1926, que está alrededor de un cuadrilátero, está completamente en el campo, en el rural, es el modelo California.
el modelo California, el modelo Universidad de California en Berkeley, en el campo, en una zona muy alejada de la ciudad, rodeada totalmente de verde, que tiene un cuadro, ya le dicen el cuadrángulo, un gran espacio central, me pasa en la siguiente, y cuyo elemento identificatorio es un campanil. Es un campanil en este caso morisco, pero está la gran torre a la cual uno puede subir, desde la cual se divisa a lo lejos, etcétera, cargando, digamos, todo el simbolismo universitario del modelo campus de la Universidad de Berkeley. Me pasa la siguiente. No solamente la influencia norteamericana, no solamente de los campus universitarios o de las ciudades universitarias concebidas a la norteamericana, a la estadounidense, no solamente incide en América Latina, incide también en Europa. Y encontramos dos campus universitarios que son muy interesantes porque son, rompiendo la tradición europea misma, adoptan el modelo norteamericano y la construyen en suelo europeo. Me refiero básicamente al campus de Madrid, que hace un campus muy temprano, desde 1927, con estos esquemas abiertos, en el caso del campus de Madrid, digamos a la Berkeley, y que tiene un problema muy grave durante la Guerra Civil Española, en el cual, ustedes deben saber algo de historia de la Guerra Civil Española, la universidad se convierte en uno de los sitios de resistencia mayores a la avanzada franquista. La batalla de Madrid se va a librar fundamentalmente en la universidad, es el último bastión que resiste, el último bastión, digamos, de socialista que resiste a la avanzada franquista, hasta que cae. Conclusión, la universidad queda prácticamente destrozada, destruida, bombardeada, y se reconstruye posteriormente, digamos. Pero el campus de Madrid originalmente es importante, y de hecho en este juego de ping-pong por encima del Atlántico en que ha consistido nuestra vida intelectual por lo menos durante el siglo XX, y bueno, y desde antes, la influencia norteamericana que se replica en Europa luego vuelve a nosotros. Uno de los referentes explícitos que tiene Leopoldo Rotter cuando diseña el campus de la Universidad Nacional es el campus de Madrid, porque dice, bueno, recientemente en Europa se están haciendo campus universitarios, están haciendo ciudades universitarias, ya aceptando esta concepción de la universidad como ciudad universitaria, que es la que digamos está llevando, que está haciendo Madrid por influencia norteamericana. El otro gran referencia de la que habla Rotter es la Universidad de Roma. La Universidad de Roma es una especie de Universidad de Columbia pues con otra arquitectura, pero con elementos similares, en una zona de la ciudad que va a ser absorbida posteriormente, termina siendo urbana, y me interesa destacar que el diseñador fundamental, el que está a la cabeza del equipo que diseña la Universidad de Roma, que se hace en muy poco tiempo, bajo la Roma fascista, evidentemente, es Marcello Piacentini, que es un arquitecto que va a tener mucha incidencia luego en algunos campus, específicamente en los campus universitarios brasileros, y es uno de los autores de uno de los esquemas de la ciudad universitaria en Río de Janeiro. De manera, cuando hablo de este ping-pong de ida y vuelta de Norteamérica, Suramérica, Europa, de vuelta a América, es un poco para mostrarles cómo la ciudad universitaria es un invento moderno, es una manera moderna americana, norteamericana, pero luego muy americana de concebir la enseñanza universitaria, que replica en Europa y vuelve, de manera que es una de estas realidades complejas en las cuales no podría decir uno que hay un ente emisor y luego muchos que se copian, sino una construcción colectiva a lo largo de mucho tiempo. Me pasa la siguiente. Bien, quiero mirar por qué en América Latina las ciudades universitarias se volvieron un proyecto moderno. ¿Por qué la mayoría o las ciudades universitarias,
El gran parto de ciudades universitarias se hace entre 1935 y 1965 o 60, digamos. Son 30 años de, digamos, donde se construyen todas las ciudades universitarias importantes de América Latina. Y esto está unida a una transformación muy fuerte en la manera de entender la ciudad y en la manera de entender la modernización que están sufriendo las sociedades latinoamericanas, y en términos arquitectónicos y urbanos van a ser leídas como una especie de gran avanzada de modernización. La ciudad universitaria no solamente va a ser el lugar donde se enseña la educación superior, sino un lugar demostrativo que le va a mostrar a toda la sociedad que es un país pujante y que es un país que se moderniza. Hay tres razones fundamentales por las cuales las ciudades universitarias son entendidas como un sueño moderno. La primera de ellas tiene que ver con la ideología del urbanismo moderno. El principal gestor de la ideología del movimiento moderno es Le Corbusier. Para todos los arquitectos es una figura requete conocida, pero para los demás también debería serlo, porque va a ser el gran arquitecto suizo-francés el que va a formular de manera más clara ciertos postulados urbanos que se identifican con lo moderno en términos urbanos. Digamos, si tocara resumir el ideario de Le Corbusier en un solo elemento, diríamos que es la lucha contra la calle corredor. Aquí está un apunte de Le Corbusier que dice: hay que matar la calle corredor. ¿Qué es la calle corredor? La calle corredor es esto que hay aquí abajo. Las calles que están formadas por hileras de casas al lado y lado, que están confinadas y que conforman las ciudades. Él le parecía que esto era terrible, que eso era el pasado, que esa era la ciudad medieval, que esa era la ciudad renacentista, que eso era lo que había que acabar. Lo moderno era tener grandes superficies verdes con edificios sueltos al interior de ellos. La concepción moderna de la ciudad, digamos, cuyo principal representante es Le Corbusier, coincide con la vieja o con la tradición de más o menos 80 años en ese momento de las ciudades universitarias. Entonces hay una identificación entre el ideario de la ciudad universitaria como gran zona verde con edificios sueltos y el ideario moderno. De manera que para muchos de los arquitectos modernos y para gran parte de la sociedad moderna, la ciudad universitaria era el ejemplo fehaciente, inequívoco y absoluto de que la modernidad estaba llegando a las ciudades latinoamericanas, porque no tenía calle corredor, no tenía el urbanismo anterior, no estaba metido en una trama urbana preexistente, sino que tenía esta condición de zona verde libre, y entonces aquí hay una, digamos, posibilidad de identificación clara con el urbanismo moderno. La segunda razón por la cual las ciudades universitarias son entendidas como un sueño moderno tiene que ver con su arquitectura. Como veíamos, buena parte de las ciudades universitarias que se hacen hasta los años 20 tienen un lenguaje, llamémoslo académico, no necesariamente siempre neoclásico, pero académico. Aquí hay una fotografía de la Universidad de Chile, en la Universidad Central de Chile, en Santiago, que, digamos, así eran todos los edificios universitarios hasta ese momento. La universidad tenía, con esta fijación con Grecia, tendía a hacer como templetes griegos, tendía a tener unas referencias clásicas, y las ciudades universitarias que se van a hacer en América Latina, a partir del 35, todas tienen un lenguaje moderno, no solamente un urbanismo moderno, sino una arquitectura moderna. Por arquitectura moderna, aquí también hay un edificio Le Corbusier muy paradigmático, la Villa Savoie, que, digamos, donde están los elementos centrales de la arquitectura moderna. Techo plano, nada de techos inclinados, blancura, ventana corrida es una ventana horizontal que va de lado a lado, es decir, mucha iluminación, prohibida toda forma de ornamentación, fachadas lisas y ojalá elevado el piso y una estructura de columnas en vez de una estructura de muros. Contra los muros, las columnas, que permiten una mayor
libertad en el suelo. De manera que cuando ustedes piensan en qué fue lo que hizo Rother aquí, era el sueño moderno, no solamente en lo urbanístico, era en lo arquitectónico. Es decir, contra eso eso es lo antiguo, esto es lo moderno. Y era una lectura muy fácil, digamos, de entender para poder, digamos, establecer en la imaginación colectiva la idea de que ciudad universitaria y modernidad eran sinónimos. Hay un tercer elemento de identificación que es más sutil, me pasa el siguiente, y espero poderlo explicar suficientemente. Traje para eso esta frase de un urbanista uruguayo, que es del 38, Juan Escaso, es un tipo muy importante en Uruguay, y si ustedes la leen, hace ya años que la urbanística pregona la constitución de núcleos especializados en las ciudades, con una adecuada distribución en el conglomerado urbano, considerando las típicas particulares de su función y la vinculación de todos ellos por medio de una red viaria. Se constituye así la estructuración esencial de la ciudad moderna. La frase es un poco críptica y ahora trataremos de explicar de qué se trata, pero básicamente consiste en el hecho de que las ciudades latinoamericanas son nuevas. La ciudad europea ya está hecha, la ciudad latinoamericana está haciéndose en los años 30. Está creciendo a unos ritmos que luego se van a acelerar de una manera vertiginosa. Y como no podemos destruir todo lo anterior, el sueño moderno de los edificios sueltos en medio de grandes zonas verdes, pues es una realidad a pedacitos. Uno no puede destruir todo para hacer el gran campo sembrado de edificios altos. Lo puede hacer solamente en bolsones que serían bolsones modernos. Y lo que tenemos que hacer es hacer una serie de núcleos especializados funcionales y relacionarlos con grandes vías. Así se planifica la ciudad moderna. Esto se puede ilustrar, me pasa la siguiente, con el Plan de Buenos Aires del 38 de un grupo argentino que trabaja con Le Corbusier y que producen esta propuesta en 1938 en la cual está la ciudad de Buenos Aires, allá donde está la bolita está la ciudad universitaria, pero además había un centro de negocios, había un centro de placer, había un de diversión, de parques, de distracciones, había otro centro administrativo, y estos núcleos eran concebidos como enclaves modernos en la ciudad preexistente. ¿Cómo hacer que la ciudad se moderniza? Digamos, siendo prácticos, construyendo estos enclaves modernos en una ciudad que tiene un trazado endamero tradicional que venía desde mucho tiempo y conectando estos lugares con grandes vías. Ahí es donde la frase de Juan Escaso adquiere todo su significado. Es decir, para Europa esto no, pero para América Latina esto sí. Esta sería la ciudad moderna en traducción latinoamericana. Uno diría, bueno, esto es una propuesta teórica. No, es que así se pensaba la ciudad en términos modernos. Me pasa la siguiente. Este es un plano para Quito del 42 de un arquitecto uruguayo que trabaja en el Ecuador y cada bolita de esas es un núcleo especializado. Para él el plan de la ciudad era poner centro deportivo, centro cultural, ciudad universitaria, es una de las bolitas, centro de vivienda obrera, etcétera, que eran estos bolsones modernos que se implantarían sobre la ciudad. Sorprendentemente, este plan de Jones Odriozola es para Quito, es uno de los que más se va a construir. La ciudad de Quito contemporánea está signada por esta impronta de Jones Odriozola. Me pasa la siguiente. También había ciudades planificadas, como ilustración les muestro, es un plan para La Habana del 55 de Wiener y Set, que es la firma que va a hacer aquí también un plan de desarrollo a comienzos de los 50 y consistía en lo mismo. Una isla artificial donde iban a poner, entre otras, el Palacio Batista, otra zona donde iban a hacer un gran conjunto habitacional, otra zona donde estaba, y una de esas zonas eran las ciudades universitarias, era una de la bolsa moderna. ¿Pasó eso en Bogotá? Eso pasó en otras partes, pero aquí no. Me pasa la siguiente.
No se ha hecho un estudio pormenorizado, pero este plano del 45 nos lo puede ilustrar. Ustedes ven en la mitad, no tengo aquí el señalador, pero todos lo reconocen, la ciudad universitaria. Era uno de los bolsones verdes que el gobierno liberal de López Pumarejo imaginaba para la ciudad. Simultáneamente a la ciudad universitaria se estaba construyendo la escuela de cadetes al norte, la escuela de cadetes al sur, un gran centro deportivo que finalmente no se hizo, otro centro deportivo alrededor del Campín donde se iban a unir una serie de aspectos, digamos, deportivos que comprendían no solamente el Campín, sino el existente todavía ahí hipódromo de la Magdalena. Es decir, sin que hubiera un plan general maestro, sí la concepción moderna y dentro de la muy eficiente intervención de López Pumarejo en la ciudad, se concebían estos bolsones como jalonadores de la ciudad futura. Cuando le dicen a López Pumarejo que la leyenda dice que escogió el lote de la ciudad universitaria paseando a caballo por esta zona del occidente de Bogotá, dijo, lo pongo aquí porque ese es el centro geográfico de la ciudad futura. Y tenía toda la razón. Hoy en día la ciudad universitaria es el centro geográfico de la ciudad contemporánea. Entonces, pues había esta visión de futuro con la que se identificaba la creación de unas ciudades universitarias, no solamente en Colombia, en todo el continente. Y eso las hace muy peculiares. Y aquí voy a entrar al tercer aspecto, me pasa en la siguiente, que son los principales campus universitarios latinoamericanos que vamos a ver con mucha más idoneidad de la que yo les puedo dar, porque van a venir expertos, profesores de la UNAM, de la Universidad de Río Piedras 2, versión 2, la que se hace después, porque van a venir de Caracas. Ustedes saben, está en sus cuadernos de viaje, que en América Latina hay 3 conjuntos considerados Patrimonio de la Humanidad. Ustedes saben que para ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO hay que llenar 80.000 papeles y requisitos. Se nombran Patrimonio de la Humanidad todas las cosas viejas, los edificios, los centros arqueológicos, las ciudades medievales. El patrimonio moderno es muy difícil que sea considerado patrimonio, porque son obras muy recientes. Bien, en América Latina hay 3. Brasilia, la capital de Brasil, es Patrimonio de la Humanidad, y 2 campus universitarios, el de México y el de Caracas, porque se consideran que tienen una calidad extraordinaria. Vamos a ver hasta dónde y cómo han evolucionado esos campus, aquí que lo vamos a examinar con detalle. Me pasa la siguiente, entre 1935 y 1960, entre otras, se construyeron los siguientes campus universitarios. Cuba, el Puerto Rico 1, el de Concepción en Chile, que es muy interesante, el de La Paz, Bolivia. Solamente puse la ciudad Tucumán y Concepción, que no son las capitales, el resto siempre fue en la ciudad capital, donde hicieron las ciudades universitarias. En Colombia, en Brasil, en México, en Venezuela, el segundo en Puerto Rico, el de Tucumán en Argentina, que son los que están amarillitos, son los que vamos a examinar aquí en la cátedra. Ecuador, República Dominicana, Panamá, y como caso extemporáneo vamos a mirar el caso contemporáneo de Chile, que son, pues está al final de la cátedra, que son las alternativas a los campus universitarios. Por la columna de la derecha, por decirlo así, forma el panteón respetable de los campus universitarios latinoamericanos. Y todos ellos son muy significativos en sus ciudades, y todos ellos son un hito de la arquitectura moderna, y todos ellos son protegidos a nivel nacional como patrimonio de sus respectivos países. Como no teníamos tiempo de mirarlos todos, escogimos algunos que considerábamos los más importantes, pero hoy les voy a mencionar, así sea brevemente, otros. Como no voy a hacer una descripción, me pasa la siguiente, esta. Como no voy a hacer una descripción general de cada campus, quiero destacar esta frase, y es que el componente de ciudad utópica, la imagen ideal del futuro y del cambio social por medio de la educación, se expresa de manera más elocuente en el centro neurálgico de cada ciudad universitaria, en su corazón. Entonces, lo que yo los voy a invitar en el viaje que vamos a empezar ahora, es a que miremos cuál es el corazón de cada ciudad universitaria.
No sé si los conferencistas posteriores se referirán a esto, pero yo siento que si la ciudad universitaria es una ciudad dentro de la ciudad, si la ciudad universitaria representa el ideal democrático de la transformación social a través de la educación, si la ciudad universitaria es, en términos urbanos, una gran ciudad dentro de otra ciudad, pero una ciudad que tiene pues relaciones metonímicas y simbólicas con la ciudad en la cual se inserta, pero a la vez tiene un componente utópico de sueño, de sociedad posible, de mundo hacia adelante. ¿En qué consisten esos sueños? Y un indicador muy, digamos, pues que no falla mucho, es ver cuál es el corazón de cada ciudad universitaria. Entonces, en el recorrido que vamos a hacer por los campus del listado anterior, vamos a mirar cuál es su corazón. El primero, están más o menos organizadas en orden cronológico, aunque es muy difícil precisar las fechas de las ciudades universitarias porque todas tienen procesos muy largos y a veces el plan inicial no es el que se hace después, interviene mucha gente, etcétera. Cada una tiene su propia historia. El campus de Concepción tiene para nosotros un interés especial porque de alguna manera es el campus Columbia mezclado con el campus Berkeley. Tiene su campanile, claro, pero fue diseñado por Karl Brunner. Karl Brunner fue el urbanista austríaco que vivió en Colombia en los años 30, responsable de una gran cantidad de trazados de Bogotá, por ejemplo el Campín. Ustedes habrán visto que el trazado del Campín es radial y se está centrado en el Campín, el Bosque Izquierdo. Una serie de trazados atípicos que no son de Damero en la ciudad son obra de Karl Brunner. Bueno, Karl Brunner traza el campus de Concepción que prolonga una calle de la ciudad y tiene este edificio, que es el de medicina, como el edificio puente en el cual uno pasa el umbral de la ciudad al campus universitario. Es Campus Columbia, es Campus Berkeley, pero muy adaptado a las condiciones de la ciudad. Tiene esta entrada, esta calle que se prolonga, es su eje su eje neurálgico y termina en el campanile. De alguna manera, y lo veremos en otros campus, es la calle el corazón de la ciudad. La calle, lo que pasa en la calle, la situación, digamos, de acceso directo, la universidad como parte de una sociedad, en lo físico y en lo simbólico, lo que nos está diciendo este campus. Me pasa la siguiente. En Bolivia, en La Paz, se hace un proyecto que se construye parcialmente, que comprende una manzana urbana. De alguna manera es el campus de Columbia, pero es de una escala mucho menor y tiene un gran patio central. Hacia la calle tiene un edificio donde hay varias facultades y donde está también la rectoría y otras cosas, que hasta hoy es uno de los símbolos arquitectónicos de La Paz. Con los que hayan ido a La Paz verán que este edificio de la universidad es muy importante. De manera que es esta especie de conjunto urbano con su plaza que delimita un espacio interior a la manera de una plaza urbana, lo que está diciéndonos el campus en cuanto a su corazón y a su concepción del campus como ciudad dentro de la ciudad. Me pasa la siguiente. El caso de Bogotá es muy interesante, lo vamos a ver en detalle, que terminó siendo el búho, digamos, que ustedes tienen en su cuaderno y que lo hicimos para digamos, un poco como identificación de la cátedra. De aquí quiero destacar dos aspectos. Uno, la importancia que tiene la zona de deportes. El campus tiene dos polos. Uno es la zona de deportes que está aquí arriba, porque se suponía que el estadio, que es el primer edificio que se construye en la ciudad universitaria, le servía no solamente a la universidad, sino al resto de la ciudad. Es decir, la zona deportiva era el enlace entre la educación y la sociedad. Era el lugar de encuentro entre el mundo feliz separado de la academia y el mundo del resto de la ciudad. Tenía un pivote conector
que es ese. No es el único campus que tiene esa característica, pero tenía otra característica muy interesante y es un centro vacío. El corazón de la ciudad universitaria era ese lugar, ese espacio verde que no tenía nada. Era el lugar al cual daban todas las distintas escuelas, las distintas áreas del conocimiento, como enfrentándose frente a unas a otras en un lugar fértil que no está ocupado por nada. Esta desazón que produce el centro vacío y que nos podría hacer pensar mucho acerca de qué es lo que está pensando Carsten y qué es lo que está pensando Rother cuando diseñan este campus universitario, le produce tal desazón a las autoridades posteriores que se sienten obligados a plantar en la mitad de eso la plaza Che, traicionando de alguna manera ese esquema, de alguna manera no completamente, ese esquema inicial y ese corazón inicial para suplantarlo por una plaza en medio de ese vacío central. Me pasa la siguiente. Vamos a ver los 3 esquemas que se hicieron para Río de Janeiro que no se realizaron, que no se construyeron. El primero es de Piacentini. Piacentini es el mismo que hizo la Ciudad Universitaria de Roma 2 años antes. Entonces se lo llevan para Río de Janeiro y le dijeron, haga un esquema. Le Corbusier, que era el gran arquitecto, dice, lo llevan también para hacer un proyecto alternativo, es el de arriba. Y Lucio Costa, que es el alumno de Le Corbusier, estos son los grandes nombres de la arquitectura, pero es muy interesante constatar que, digamos, entre el 37 y el 39 se producen 3 alternativas posibles de campus universitarios y un enorme debate acerca de lo que significa cada uno de ellos. Del esquema de Piacentini, vamos a tener una conferencia entera sobre estos 3 esquemas, o sea que estos terminarán conociéndolos mucho, pero quisiera destacar una cosa. Del esquema de Piacentini, hay el lote que les habían dado, que era donde estaba el antiguo palacio del emperador Pedro II, Boavista, estaba atravesado por una gran avenida, por una vía muy, muy grande. Piacentini propone hacer el estadio, hacer la zona deportiva al otro lado de la vía y hacer una comunicación subterránea con el resto de la ciudad universitaria. De este esquema, lo único que se construyó fue el estadio, es el Maracaná hoy en día. El Maracaná es el sobreviviente del esquema de ciudad universitaria que planteó Piacentini en el 36. Pocos saben eso, pocos de los aficionados al fútbol saben esa genealogía del Maracaná. Pero Le Corbusier dice no, el centro de una ciudad universitaria es un museo y en medio de la gran explanada hace el museo interminable y siembra 1000 palmeras. Entonces había un museo y una especie de bosque de palmeras en su idea de que esta especie de laberinto en que consistía su planteamiento de museo y los enigmas que plantea la noción de bosque era lo que mejor representaba la aventura del conocimiento en una ciudad universitaria. Y Lucio Costa, que hace una alternativa, que hace un proyecto alternativo, centra toda la universidad alrededor de un gran eje, de un gran paseo central. Dice, no, el corazón de una universidad es el peripatético, es la calle, es el paseo. La gran tradición latinoamericana es este recorrido que puede llegar a ser monumental, puede llegar a ser más discreto, pero es a lo largo de un recorrido lo que mejor simboliza la educación, lo que mejor simboliza la sociedad, lo que mejor simboliza una ciudad universitaria, que es una ciudad dentro de la ciudad, es el camino. Es la noción de recorrido, la adquisición paulatina de saberes. Que como ustedes ven, detrás de cada esquema hay ideas y planteamientos acerca no solamente qué es la educación, sino qué es la sociedad y cómo se interpreta a través de una ciudad universitaria. Me pasa la siguiente. El caso de México es muy interesante. México, el corazón de la UNAM, que lo veremos mucho, es entre otras, hacen lo mismo que Piacentini.
uno puede decir que se lo copiaron, hacen lo mismo. Hay una gran avenida, que es la Avenida Insurgentes, y hacen el estadio que le sirve a toda la ciudad al otro lado de la avenida. Y se comunica subterráneamente con el resto de la UNAM. Es exactamente el mismo gesto. Claro, los mexicanos dicen que no van a reconocer una influencia de otra parte, pero es así, digamos, cronológicamente, ese es el orden de las cosas. El gran centro de la UNAM es un gigantesco espacio central. Para que ustedes tengan una idea, son 4 canchas de fútbol, una tras otra. Es un enorme espacio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La tradición mexicana, esto es la gran cancha, la tradición mexicana es la gran plaza. Nosotros no somos mexicanos modernos, pero nosotros venimos de los aztecas, venimos de los toltecas, venimos de los mayas, y la ciudad prehispánica está alrededor de un gran espacio central. México cimienta su educación hacia el futuro en la importancia que tiene su pasado. Por mi raza hablará el espíritu, es el lema de la UNAM. Es esta sedimentación de la memoria colectiva a través de grandes gestos de un enorme, digamos, muy ambiciosos y muy prepotentes, si ustedes quieren, del gran espacio central mexicano, el que se reproduce en la ciudad universitaria. Es aquí la memoria de un pueblo la que está representada como corazón y núcleo de la ciudad universitaria. Nos hablarán luego los edificios y demás, pero me llama mucho la atención esta, digamos, manera azteca de hacer una ciudad universitaria. Me pasa lo siguiente. En Caracas, Carlos Raúl Villanueva empieza haciendo su ciudad universitaria con el mismo esquema de la Nacional. Viene aquí, de la Nacional de Bogotá, viene aquí, ve la elipse y dice, pues yo hago lo mismo en Caracas. Se va y hace una elipse. A los 2 años ya estaba arrepentido. Dijo, no, esto es la elipse. Y empieza a deformarla a lo largo del tiempo. En 1951, más o menos, toma una decisión central. Dice, yo le voy a construir un corazón a la ciudad universitaria. ¿Y cuál es el corazón qué es este? El corazón de la ciudad universitaria de Caracas es un gran centro cultural que tiene una sala de conciertos, la biblioteca, el aula magna y que está llena de trae a los mejores pintores, a los mejores escultores de sus amigos franceses y del resto del mundo y hace esta plaza cubierta maravillosa, que es una especie de lugar de la cultura. ¿Qué es la universidad? Respuesta Villanueva, el centro de la cultura, el centro creativo. Una universidad es fundamentalmente innovación, una universidad es fundamentalmente creación y creación cultural, creación artística. Y eso es el corazón de la ciudad universitaria. Y lo forma transgrediendo su propio esquema anterior y hace este corazón de la ciudad universitaria que es sui generis y que pues tiene unas calidades artísticas enormes. Me pasa la siguiente. San Juan de Río Piedras, ¿por qué lo incluimos como un ejemplo? Este arquitecto Henry Klum es un alemán que se va a vivir a Puerto Rico, se queda en Puerto Rico, es un arquitecto extraordinario y él viene de trabajar con Frank Lloyd Wright, que es el gran arquitecto norteamericano, es una mezcla de alemán con norteamericano, con caribeño, es un personaje muy, muy llamativo. Y el viejo campus, ustedes lo ven aquí abajo a la derecha, hacia 1950 la universidad compra todos los terrenos alrededor y digamos multiplica por 5 o 6 el tamaño de su viejo campus. Y este nuevo campus que tiene como, digamos, un pedacito del viejo campus es el que va a diseñar Klum y el que nos van a explicar aquí claramente Enrique Vivoni, que es el que mejor se lo conoce. ¿Cuál es el corazón del proyecto de Klum en Río Piedras? Una cosa que se llama el centro de estudiantes. ¿En qué reside la democracia? En el pueblo. ¿Quién es el pueblo en una universidad? Los estudiantes. Una universidad sin estudiantes no tiene sentido. ¿Qué requieren los estudiantes? Reunirse, jugar ping-pong, espacios para que hagan sus periódicos, lugar de cafetería, un sitio, una especie de hotel donde lleguen personas de otras partes,
tenía hasta una cancha de bolos inicialmente y muchos espacios de reunión. La reunión de los estudiantes es el corazón de la universidad. Una sociedad es el lugar donde realmente el pueblo decide. Y eso lo expresa. El corazón, que es este edificio, que es un edificio muy interesante porque además se ingresa en distintos niveles, está semienterrado, se entra por abajo, por arriba, por puentes, a distintos lugares. Es un edificio que no tiene delante ni detrás, es realmente un edificio concebido para poder acceder en todos sus costados. Ese es el corazón de la ciudad universitaria de Henry Klum, en San Juan de Puerto Rico. ¿Me pasa la siguiente? En el caso de Tucumán, Argentina, es un sueño frustrado, es un caso atípico, es un campus muy ambicioso y muy extraño. Allá deciden una serie de profesores medio locos y soñadores, a finales de los 40, comprar unos terrenos, convencen al alcalde de Tucumán que compre unos terrenos idílicos en una zona como Paramuna, que está siempre llena de neblina, en la que hay un lago y unas zonas. Esto es el campo, definitivamente el campo. Y dicen, para que una ciudad universitaria funcione, la gente tiene que vivir ahí. Vamos a crear un lugar de residencias. Lo primero que se construyen son las residencias. Residencias para profesores, las residencias para estudiantes que quedan en mitad de camino. ¿Qué es una ciudad universitaria? Un lugar idílico donde la gente vive. Digamos, reproduzcamos el sueño bucólico griego. Este sueño va a quedar en mitad de camino, se terminan algunos edificios y muchos quedaron a medio hacer. Creó las residencias de estudiantes que cuando vino transformaciones políticas muy fuertes en Argentina, la Universidad de Tucumán quedó como detenida en el tiempo con lo que se había terminado y lo que no se había terminado. Pero es muy interesante constatar que lo único que se terminó rápido, lo prioritario, en ese caso fueron las residencias, que es un elemento que tuvieron muchas ciudades universitarias, pero que en este caso eran lo fundamental. Allá nos vamos a ir a vivir todos, estudiantes y profesores. Y armamos nuestro cuento en un lugar apartado de la ciudad. ¿Me pasa la siguiente? El caso de Quito es muy interesante también. Es decir, como ustedes ven, cada ciudad universitaria plantea versiones distintas de lo que es este sueño moderno en interpretaciones de esta utopía hacia lo que va a ser la sociedad, o lo que debería ser la sociedad, o lo que debería ser la sociedad salvada por la educación. El caso de Quito, este es el arquitecto, es Gilberto Gatto, que es un uruguayo que se va a vivir alumno del que hizo el plan que les mostré hace un rato. Me gusta ese dibujo original porque él hace como islas. Cada isla es una facultad, el área de medicina, el área de ciencias humanas, el área de ciencias económicas o no sé qué, el área de artes y arquitectura. Cada uno es un área y cada uno tiene como su lugar y ninguna sobresale. La sociedad es la convivencia entre distintas disciplinas, entre distintos grupos, entre distintas comunidades que coexisten sin que ninguna domine. Es lo que nos está diciendo este campus universitario, la concepción de este campus universitario. Me pasa la siguiente. Santo Domingo tiene un campus universitario que es una calle de la ciudad. Ahora lo cercaron. Eso es una esa es una tradición peor que lo que significó la Plaza Che para el plan de Rotter. Significa cerrar con un muro la Universidad de Santo Domingo, que estaba concebida para estar en las calles de la ciudad. Y tiene una calle central, alrededor de la cual están los principales edificios, que termina en un paraninfo, le dicen así, el paraninfo. Es como el gran auditorio central. Lectura de esto. Lo fundamental, el corazón de la ciudad universitaria es el lugar de la reunión, la asamblea, el congreso, el lugar de reunión donde se debaten las decisiones del futuro. Ahí reside
En este gran lugar de reunión es donde reside el corazón de la ciudad. Me pasa la siguiente. Panamá, uno de los campus que, digamos, inicialmente fue planteado en el 46, no se construyó sino una pequeña parte, lo que se construyó son lo que se ve en el segundo dibujo, es el plan inicial, el segundo dibujo. Hoy en día en la Universidad de Panamá han construido muchos otros edificios, los que están en rojito son los iniciales. Está hecho en una zona que tiene colinas y valles y es una zona como medio, no llamémosla montañosa, pero digamos sinuosa. En el punto más alto está la biblioteca. Está la biblioteca y la rectoría. En un campus representativo de la sociedad es los libros, la sabiduría contenida en los libros, lo que significa una biblioteca, lo que es el corazón de la ciudad universitaria. Es ese conocimiento condensado, institucionalizado a través de los libros, lo que constituye el corazón de este campus. Me pasa la siguiente. Bien, termino aquí con una comparación de los campus, porque los hemos mostrado y los van a ver ustedes de alguna manera descontextualizados. Pero como en todo hay tallas, en los campus universitarios también hay pequeños, medianos y grandes. Y para que ustedes se tengan una idea, por ejemplo, los campos de Panamá y Santo Domingo son muy pequeños, son construcción, son campos que realmente, que también digamos, en proporción a la ciudad que los alberga. El de Quito, el de Bogotá y el de Caracas son de un tamaño mediano y son muy similares en tamaño. Los megacampus era el de Río de Janeiro, que no se construyó. El que sí se construyó se sale de este plano porque es enorme, es de lejos el campus más grande, y el campus de México, que vamos a ver dentro de 8 días, que pues no me acuerdo cuántas hectáreas tiene, muchísimas, y alberga una población de 250.000 habitantes, es decir, Armenia entera metida en el campus de la UNAM, es de una enorme extensión. Porque este problema de los tamaños es importante para entender también ciertas características de los campus. Nosotros nos habíamos propuesto que después de cada charla hiciéramos un diálogo, una sesión de preguntas y respuestas, o de críticas o de reacciones, y nos gustaría que eso también sucediera con los invitados internacionales que vienen por 3 días a Bogotá, nos dan una charla sobre un campus que para ellos son muy significativos, el lugar donde ellos viven, donde ellos trabajan, que han estudiado, que conocen. Entonces me gustaría que hiciéramos un primer calentamiento hoy, en el que si ustedes tienen alguna inquietud, pues me la manifestaran y habláramos durante un rato. Creo que tenemos tiempo para eso, y si ustedes quieren tener alguna inquietud, pues con mucho gusto. ¿Sí? Sí. La noción de campus universitario es una noción de la universidad pública, fundamentalmente. Esto no quiere decir que digamos, algunas universidades privadas fueron creciendo paulatinamente. En caso de Bogotá, por ejemplo, tenemos la Universidad de los Andes, fundada en el 48, la Javeriana, fundada en los años 50, que fueron creciendo paulatinamente y fueron conformando campus. Pero esta visión de crear todo un campus como lugar de sabiduría, aunque no se logró, porque todos somos pobres, no se pudieron hacer todos los edificios, pero el gran sueño de que el campus universitario iba a ser un lugar que iba a transformar y modernizar la sociedad como un todo, es una voluntad pública que como te digo, un fantasma recorre América Latina. Esta idea se hace fundamentalmente en América Latina. Ningún otro lugar tiene la importancia que adquiere aquí como sueño, como voluntad política. Ahora, esto no quiere decir que la idea misma de campus no haya sido replicada por muchos. Hoy en día se construyen más campus privados que públicos. Los ejemplos que vamos a ver chilenos de campus alternativos son todos de universidades privadas, porque el Estado ha dejado de cumplir ese rol medio utópico y no le da, como sabemos bien, digamos, el rol motor a la educación superior como estrategia de desarrollo. Pero en estos años sí, y la ciudad universitaria nace con todas estas son universidades estatales.
También hicimos un recorte especial mirando las universidades estatales, pero toca la linterna de Diógenes para encontrar campus universitarios en esta época que tengan alguna pretensión. Todos los campus universitarios privados son posteriores. Yo aquí sostenía que era un centro vacío. Me parece tremendamente sugerente que haya un centro vacío. Creo que esta idea de centro vacío la repite Rogelio Salmona en este edificio, cuando hace un patio redondo al frente de la biblioteca y la llena de agua para que uno no pueda acceder. Es un centro al cual se aspira, pero no se llega. Esta idea de ideal inconcluso, de ideal inalcanzable, de situar siempre en el gran interrogante el objetivo, de no dar respuesta a lo ideal, me parece tremendamente sugerente. Creo, es una convicción personal, esto está sujeto a todas las interpretaciones que ustedes quieran, creo que esa era la idea de Rother, con hacer el corazón de la ciudad un gran espacio sin nada. Cuando se hace la Plaza Che y se le pone al frente la biblioteca y se le pone al frente el León de Greiff, el teatro, digamos, de la universidad, y la torre de rectorado que después se volvió la torre de enfermería, que ahora yo no sé qué es, pero era crear una plaza con elementos extraídos de otras concepciones universitarias y implantado ahí. Pero por eso digo que es una profunda traición a esta enormemente sutil e interesante. Vamos a ver los esquemas de Rother iniciales y los esquemas de Carsten, que sirvió de, digamos, de asesor, y es una serie de bolitas que formaban las distintas áreas de conocimiento y una serie de cruces entre todas ellas. Ese vacío es el entrecruce, es el lugar relacional. Y no le da la respuesta taxativa que le darían otros, la biblioteca, el centro de estudiantes, la rectoría, es decir, como ese es el corazón. Aquí hay esta duda que me parece muy bonita, por lo menos en el proyecto inicial. Pues es mi interpretación, vas a oír bastantes otras para que al final de la cátedra te hagas esa pregunta o te contestes esa pregunta con los insumos que te darán todas las demás charlas. Ese es el gran debate, uno de los grandes debates que va a enfrentar la universidad hacia el futuro. Nos volvemos a abrir como fue hasta 1973, ¿cuándo fue que se puso la reja? Creo que es en el 73. Es decir, de 1930 y 40, que se terminan los primeros edificios, a 1973 hay, no sé, 33 años en que esta universidad fue parte de la ciudad y la gente atravesaba el campus y no había ningún problema. De pronto se toma la decisión de la reja y llevamos, ¿cuántos años? Del 73 a hoy hay 40 y pico de años con reja. Reja sí o no es reja no. Es conveniente que una ciudad universitaria esté aislada. Es por razones de seguridad. Es una universidad encerrada, es una universidad más segura. Hay uno de los grandes debates. Dentro de los campus universitarios que les mostré, hay unos abiertos y otros cerrados. El campus de Puerto Rico es completamente abierto. Y no es más seguro ni más inseguro, o el UNAM es abierto. Hay otros, Caracas es abierto. Hay lugares donde han hecho algunos herramientas por otras razones, por razones de su tamaño, y hay otros campos que sí son cerrados. Entonces, ese es uno de los, yo creo que va a ser uno en la última sesión de cierre vamos a tener un debate acerca del futuro. ¿Seguimos con la reja o no seguimos con la reja? Es una de las grandes preguntas que tiene esta universidad. ¿Sí? Ese proyecto de Río de Janeiro no se construye, pero nos dices que se construye uno más grande, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa ahí y por qué? Yo no lo quise mostrar, me imagino que el que dé la conferencia lo mostrará. Ahí hubo una parálisis, es decir, 35, 36, 37, hay una enorme discusión acerca de la ciudad universitaria. Eso se queda paralizado básicamente porque el Estado decide
que no va a ser la ciudad universitaria en ese lote. Y compran uno, una década después, compran uno en las afueras, que es la isla, una isla que es una isla artificial, que es la isla do Fundão, la isla de la fundación, que es gigantesca. En los años 60 se construye parte de esa ciudad universitaria allá afuera. Realmente el proyecto del campus es enorme, pero no se hacen sino 3 edificios, pero 3 edificios gigantescos. Uno de esos mide 300 metros, 300 metros son 3 cuadras, es decir, es un mamotreto y entonces es por franjas. Digamos, los 3 primeros pisos es, ponle historia, los 2 siguientes es arquitectura, los 3 siguientes es economía, así. Entonces, pues eso es hicieron un hospital que funciona parcialmente, la otra mitad del edificio nunca lo terminaron. Es básicamente un fracaso, no hay nada más desolador que el campus de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que no se hizo. En cambio, sí se hizo uno que hubiera valido la pena, y lo pensamos mencionar, que es el campus de Brasilia, porque dentro del proyecto de Brasilia, Oscar Niemeyer hacen lo que llaman el gusano, que es un edificio serpenteante con un espacio central. También es por franjas, de aquí a aquí economía, de aquí a aquí derecho, de aquí a aquí sociología, de aquí a aquí, no sé, biología, lo que quieras. Entonces uno sube, va de un lado a otro del gusano y encuentra las distintas áreas del conocimiento, y básicamente lo que hay en ese punto central es un área verde, como una especie de jardín lineal, rodeado por 2 circulaciones, que sería el corazón de esa universidad, que no sé hasta qué punto sea campus o de la concepción de esa universidad. En las alternativas que vamos a ver hacia el final, chilenas contemporáneas, hay algunas de las propuestas se parecen a esa concepción de la Universidad de Brasilia de Niemeyer. No lo incluimos porque pues no podemos incluir todo. Bueno, jóvenes, espero que hayan inaugurado su cuaderno de notas, que hayan puesto muchas notas, porque las veremos después. Nos vemos el otro miércoles, vamos a tener invitado al profesor de México. Muchas gracias.